Te las verás conmigo, vieja. En la lujosa mansión ubicada en el exclusivo barrio de Lomas de Chapultepec, el silencio era cómplice de una injusticia que estaba a punto de destruir por completo a una familia respetada. Todos veían a Guadalupe, o Lupita como le decían cariñosamente, simplemente como la empleada doméstica que bajaba la cabeza con humildad y servía el café con esas manos marcadas por años de trabajo duro bajo el sol. Nadie, absolutamente nadie en ese círculo de alta sociedad sospechaba que esa mujer de origen humilde, siempre vestida con su uniforme impecable, era la única barrera real entre la vida y la muerte de la querida matriarca de la casa. Mientras la nuera perfecta sonreía encantadoramente ante las visitas y el prometido, a puerta cerrada tejía una telaraña de maldad tan fina y cruel que ni el propio hijo de la víctima era capaz de verla. Parecía el crimen perfecto, ejecutado con la frialdad calculadora de quien valora mucho más los pesos y el estatus que la propia sangre. La joven Vanessa, siempre luciendo su ropa de diseñador y dejando una estela de perfume costoso a su paso, creía tener el control absoluto de la situación, tratando a Lupita como si fuera un mueble viejo e invisible en aquella enorme residencia. Se burlaba constantemente de sus orígenes oaxaqueños y de su supuesta ignorancia, sin imaginar jamás que esos ojos cansados observaban analíticamente cada movimiento, cada pastilla cambiada y cada documento falsificado. La soberbia suele ser la mejor amiga de la caída, y Vanessa estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura y pública posible. Lo que realmente estaba en juego no era solo una herencia millonaria o las joyas de la familia, sino la dignidad, la libertad y la cordura de doña Elena, una abuela bondadosa que estaba siendo empujada lentamente y con alevosía hacia la locura por quien juraba cuidarla. La traición se servía en bandeja de plata cada mañana, literalmente disfrazada de medicina moderna y cuidados falsos, mientras Lupita apretaba los dientes, rezaba en silencio y esperaba el momento exacto y contundente para actuar. Fue una batalla silenciosa entre la malicia refinada de la ciudad y la sabiduría ancestral y leal del campo, un enfrentamiento de valores que dejaría a todos los presentes helados cuando la verdad finalmente saliera a la luz de forma explosiva. Esta es una historia de lealtad inquebrantable que nos recuerda poderosamente que las apariencias engañan y que el verdadero valor de una persona se lleva en el alma y en sus acciones, no en el bolsillo ni en los apellidos. Pero antes de adentrarnos en los fríos pasillos de esta mansión y descubrir el terrible y oscuro secreto que ocultaba la nuera detrás de su sonrisa, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde llega esta comunidad que valora la justicia y la verdad. Escríbelo abajo. El sol de la tarde bañaba la imponente fachada de la mansión en Lomas de Chapultepec, donde el ruido caótico de la Ciudad de México parecía detenerse por respeto al dinero y al poder. Dentro de esos muros altos, el aroma a cera para pisos y flores frescas llenaba el aire, pero en la cocina, Lupita preparaba un té de manzanilla con la misma dedicación sagrada con la que cuidaba su jardín en su tierra natal de Oaxaca. Sus manos, curtidas y fuertes, contaban la historia de una vida de trabajo honesto en la tierra, lejos de los lujos fríos de la capital. Aunque su uniforme estaba impecablemente planchado y blanco como la nieve, sus ojos oscuros y profundos reflejaban una sabiduría antigua que el dinero no podía comprar, esa clase de entendimiento profundo que solo se adquiere escuchando al viento y respetando a los mayores. La calma habitual de la casa se rompió con el rugido de un motor deportivo en la entrada principal. Era Alejandro, el hijo pródigo y heredero de la fortuna, regresando de un largo viaje de negocios, acompañado por Vanessa, su deslumbrante prometida. Mientras el joven cargaba las maletas con una sonrisa de oreja a oreja, feliz de estar en casa, Vanessa bajó del auto mirando la fachada de la mansión, como si estuviera tasando una propiedad para demolerla y vender el terreno. Lupita, fiel a su deber, salió a recibirlos con una reverencia respetuosa y una toalla tibia para las manos. «Bienvenida a su casa, señorita Vanessa», dijo con voz suave y melodiosa. La joven extendió la mano con desgana, apenas rozando los dedos de la empleada, y acto seguido
sacó un pañuelo de seda de su bolso para limpiarse la palma con un gesto de repulsión tan evidente que heló el ambiente, murmurando para sí misma algo sobre la higiene de esta gente de pueblo. Al entrar al vestíbulo principal, Vanessa arrugó su nariz perfectamente operada, como si hubiera olido basura podrida en lugar de un hogar limpio. ¿Qué es ese olor tan rancio, Alejandro? Huele a hierbas de mercado, a pobreza. Soltó sin ningún filtro, mirando a su alrededor con desdén. Lupita, manteniendo la compostura con una dignidad de hierro, explicó humildemente que eran los remedios naturales para las articulaciones de doña Elena, preparados con recetas que habían pasado de generación en generación. Pues que se ventile esto inmediatamente. Interrumpió la nuera con frialdad, caminando hacia la sala sin mirar atrás. En mi futura casa no quiero olores de brujería barata ni remedios de rancho. Alejandro, cegado por el amor y la costumbre, solo rió nerviosamente, excusando a su prometida por el cansancio del viaje, sin notar la primera puñalada de desprecio que acababa de lanzar contra las tradiciones de su propia madre. La cena se sirvió esa misma noche en el comedor principal, bajo una lámpara de cristales que valía más que la casa entera donde creció Lupita. Doña Elena, la matriarca, presidía la mesa con una fragilidad elegante. Sus manos temblorosas apenas podían sostener la cuchara de plata, mientras Lupita la asistía con una paciencia infinita y amorosa, cortándole la carne en pedazos pequeños. La anciana sonrió a su hijo, con los ojos brillantes de felicidad por tenerlo cerca, pero la alegría en la mesa duró muy poco. Vanessa, picoteando su comida con desdén y revisando su celular, lanzó el primer dardo envenenado, disfrazado de preocupación. Amor, estuve pensando, tu madre se ve muy deteriorada, más de lo que me contaste. ¿De verdad crees que es seguro que siga aquí, atendida por una simple sirvienta? Dijo, señalando a Lupita con el tenedor como si fuera un objeto inanimado y sordo. El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor y pesado. Lupita apretó la jarra de agua contra su pecho, sintiendo el golpe en el corazón, no por ella, sino por la falta de respeto hacia su patrona. Lupita me cuida bien, hija. Es como de la familia, lleva años aquí, defendió doña Elena con voz débil pero firme. Pero Vanessa soltó una risa seca, cruel y condescendiente. Ay, Elena, por favor, no seas ingenua. Esta mujer apenas sabrá leer su propio nombre. ¿Cómo vas a saber qué hacer si te da un infarto o una crisis real? Necesitas profesionales, gente de nivel, médicos de verdad. Hay residencias muy exclusivas donde estarías mucho mejor atendida y lejos de estas improvisaciones. Alejandro miró a su madre y luego a Vanessa, y por primera vez, la duda sembrada por la manipulación de su novia comenzó a echar raíces en su mente, cuestionando la capacidad de la mujer que lo había visto crecer. La indignación de Lupita ardía por dentro como un fogón encendido, pero su educación y su posición le impedían gritar la verdad que ya empezaba a intuir sobre las intenciones oscuras de esa mujer. Ver cómo despreciaban años de dedicación, lealtad y amor sincero por la simple falta de un título universitario o un apellido de renombre era un dolor agudo que muchos hemos sentido alguna vez. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar si alguien entra a tu casa y trata así a quien te ha cuidado siempre con tanto amor? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión sobre esta falta de respeto y si crees que Alejandro debería haber defendido a Lupita. La amenaza dejó de ser una simple sugerencia de cena para convertirse en un plan macabro y acelerado. Lo que Vanessa buscaba con desesperación no era el bienestar de su suegra, sino el control total y absoluto de las cuentas bancarias y las propiedades de la familia que legalmente seguían bajo el nombre de doña Elena. La libertad de la anciana pendía de un hilo muy fino, pues la intención de la nuera era declararla mentalmente incompetente, encerrarla en un asilo frío y distante y administrar la fortuna a su antojo para financiar sus caprichos de lujo y vanidad. Si lograba su cometido, doña Elena perdería no solo su casa, sino su voz, su historia y su dignidad, terminando sus días sedada y olvidada en una habitación gris, lejos del jardín que tanto amaba. Para Lupita, la situación era una tortura psicológica diaria. Sabía que si abría la boca sin pruebas contundentes,
sería despedida al instante, acusada de insubordinación o robo, y lanzada a la calle sin referencias, condenando a su querida patrona a una soledad terrible y peligrosa. Pero quedarse callada era ser cómplice de un crimen lento. Veía cómo la vida se apagaba en los ojos de doña Elena día tras día, cómo sus manos temblaban más, y cómo su mente, antes brillante, se nublaba misteriosamente. La lealtad de Lupita se convirtió en una carga pesada y dolorosa, pues sabía que era la única línea de defensa, el último guardián fiel ante los lobos que ya rodeaban la presa. La urgencia se disparó cuando Alejandro anunció que, debido a la preocupante salud de su madre, los abogados vendrían en 3 días para firmar los papeles de la interdicción judicial. Ese documento le daría a Alejandro la tutela legal, pero en la práctica pondría el poder en manos de Vanessa, quien ya manipulaba cada decisión de su prometido. El tiempo se agotaba como arena entre los dedos. 72 horas separaban a doña Elena de perder su autonomía para siempre. Era una carrera contra el reloj, una cuenta regresiva angustiante, donde el premio era la justicia y el castigo, una sentencia de muerte en vida para una mujer inocente. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Vanessa, con una falsa dulzura que daba escalofríos, anunció que ella personalmente se encargaría de la medicación de doña Elena, alegando que una señora de su clase merecía cuidados de primer nivel y no remedios caseros. Delante de Alejandro, sacaba las pastillas de frascos con etiquetas brillantes, pero en cuanto el joven se daba la vuelta para atender una llamada, la sonrisa de la nuera se transformaba en una mueca fría. Con movimientos rápidos, tiraba las pastillas recetadas por el cardiólogo a la basura y las sustituía por unas cápsulas de colores extraños que sacaba de su bolso personal. Lupita, barriendo en el pasillo, alcanzó a ver el cambio de reojo, y un nudo de angustia se le formó en la garganta al intuir el peligro. Los efectos no se hicieron esperar y fueron devastadores. En cuestión de horas, doña Elena pasó de ser una mujer mayor con achaques normales a una persona totalmente desorientada, con la mirada perdida y el habla arrastrada. Durante el desayuno, la anciana comenzó a llorar desconsolada, preguntando por qué su difunto esposo no había bajado a comer, confundiendo a Alejandro con un extraño. El joven empresario se llevó las manos a la cabeza, desesperado al ver a su madre en ese estado tan lamentable. «¿Lo ves, amor?», susurró Vanessa, acariciándole el brazo con teatralidad. «Su demencia está galopando. Es peligroso que siga aquí suelta. Podría lastimarse o incendiar la casa en un descuido de esta sirvienta incompetente». Lupita no pudo soportarlo más. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se acercó a la mesa, ignorando el protocolo de silencio que se le imponía. «Señor Alejandro, con todo respeto», dijo con voz temblorosa pero clara, «la señora estaba bien ayer. Esas pastillas que le está dando la señorita Vanessa la ponen mal, la hacen dormir todo el día y decir cosas que no son. Yo conozco a la señora Elena. Esto no es enfermedad, es otra cosa. Fue un acto de valentía suicida, un grito desesperado por la verdad en medio de tanta mentira». La reacción de Vanessa fue explosiva y cruel. Se levantó de la silla, golpeando la mesa, con los ojos inyectados en furia fingida. «Esto es el colmo, Alejandro. ¿Vas a permitir que esta mujer analfabeta me llame mentirosa en tu propia casa? Solo es una criada celosa que tiene miedo de perder su trabajo fácil. Mira cómo me altera, y mira cómo altera a tu madre». Alejandro, abrumado por el dolor de ver a su madre delirando y presionado por los gritos de su prometida, cometió el error de su vida. Miró a Lupita con decepción y le ordenó callarse. «Basta, Lupita. No sabes de lo que hablas. Vanessa solo quiere ayudar. Vete a la cocina y no salgas de ahí hasta que te lo ordene». La humillación fue pública y dolorosa, pero Lupita obedeció bajando la cabeza, aunque no por sumisión, sino por estrategia. Mientras se retiraba, escuchó la sentencia final de Vanessa. «Y a partir de ahora, queda prohibido que tú entres a la habitación de Elena. Yo seré la única que tenga la llave. No quiero que la molestes con tus chismes ni tus tés de hierbas sucias». La puerta de la habitación de la patrona se cerró con un golpe seco, aislando a la víctima del mundo exterior y dejándola a merced de su verdugo. Parecía que el mal había ganado la partida,
dejando a la lealtad fuera de juego. Mas nadie podría imaginar que, por tras de aquel mirar cansado, había una verdad que cambiaría todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías rendido ante la orden del patrón o habrías buscado otra forma de luchar? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que Lupita decidió hacer a continuación requiere un valor que pocos tienen. Lejos de rendirse, esa noche, cuando la mansión quedó en silencio y solo se escuchaban los grillos del jardín, Lupita entró en acción. No era la mujer ignorante que Vanessa creía. Años de lectura autodidacta en la biblioteca de la casa y una curiosidad innata le habían dado conocimientos que nadie sospechaba. Se deslizó como una sombra hacia el despacho, donde sabía que la basura aún no había sido sacada. Con guantes de látex y una linterna pequeña, hurgó entre los desperdicios hasta encontrar lo que buscaba, los blísteres vacíos que Vanessa había desechado con arrogante descuido. Sus ojos recorrieron los nombres químicos impresos en el aluminio. No eran vitaminas ni suplementos. Eran antipsicóticos potentes y sedantes fuertes, medicamentos que, mezclados, podían causar confusión severa y alucinaciones en una persona de la edad de doña Elena. Lupita entendió todo. Estaban drogando a la señora para simular una demencia senil acelerada justo antes de la firma de los papeles. Tenía la evidencia en sus manos, pero sabía que la palabra de una empleada contra la de una futura esposa de sociedad no valía nada sin una prueba irrefutable, algo que ni el abogado más caro pudiera negar. Fue entonces cuando escuchó la voz de Vanessa en la terraza. La mujer hablaba por teléfono, creyéndose sola y dueña del mundo. Lupita, conteniendo la respiración, se escondió detrás de unas macetas grandes de helechos, activando la cámara de su sencillo teléfono celular. Con el pulso firme de quien sabe que está defendiendo lo justo, comenzó a grabar. Vanessa reía, con una copa de vino en la mano, confesando su plan a su interlocutor. Sí, ya está completamente ida. El viejo no se entera de nada. Mañana firman la interdicción y en un mes la mando al asilo más barato que encuentre. Todo será nuestro, tonto, todo. Esa confesión era la llave de la libertad, pero el riesgo de ser descubierta era mortal. Llegó la mañana decisiva, gris y nublada, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba a punto de suceder en esa casa. En el comedor principal, el ambiente era fúnebre. Un abogado de traje oscuro, con el rostro inexpresivo de quien solo ve números y leyes, desplegó los documentos de interdicción sobre la mesa de caoba. Doña Elena estaba sentada en una esquina, con la mirada perdida en el vacío y la cabeza caída sobre el pecho, bajo los efectos residuales de la última dosis que Vanessa le había administrado con el café. Alejandro sostenía la pluma Montblanc entre sus dedos, con la mano temblando visiblemente, debatiéndose entre la culpa y la supuesta necesidad de proteger a su madre. Vanessa estaba de pie detrás de él, con una mano en su hombro, ejerciendo una presión posesiva y victoriosa. «Hazlo por ella, mi amor», susurró con voz melosa. «Es lo mejor para su seguridad. En la clínica estará vigilada las 24 horas y nosotros podremos administrar todo para que no le falte nada». Alejandro suspiró profundamente, cerró los ojos un segundo y acercó la punta de la pluma al papel, listo para firmar la sentencia que despojaría a su madre de todo control sobre su vida. El silencio era total, solo roto por el rasgueo del papel y la respiración pesada de la anciana. En ese preciso instante, la puerta de servicio se abrió de par en par. No fue una entrada tímida ni silenciosa como de costumbre. Lupita entró con la frente en alto, cargando una bandeja de plata, pero no traía café ni pan dulce. Vanessa, al verla, perdió la compostura de dama de sociedad, y su rostro se contorsionó en una mueca de ira. «Te dije que no salieras de la cocina. Lárgate ahora mismo o haré que te saquen a patadas», gritó, rompiendo el protocolo frente al abogado. Alejandro levantó la vista, sorprendido por la agresividad de su prometida, pero antes de que pudiera decir nada, Lupita habló, y su voz no era la de la empleada sumisa, sino la de una mujer con autoridad moral. «Disculpe la interrupción, licenciado», dijo Lupita dirigiéndose directamente al abogado con un español perfecto y culto, ignorando los gritos de Vanessa. «Antes de que el señor Alejandro cometa un error irreversible basado en un fraude médico, creo que es mi deber civil presentar evidencia material pertinente al caso». Las palabras
evidencia material y fraude médico salieron de su boca con una naturalidad que dejó a todos paralizados. Vanessa se quedó con la boca abierta y Alejandro soltó la pluma, mirando a la mujer que le había servido la comida durante años como si la estuviera viendo por primera vez. Lupita avanzó hasta la mesa y colocó la bandeja en el centro. Sobre ella no había comida, sino los blísteres vacíos de medicamentos recuperados de la basura y un libro de farmacología abierto en una página marcada. «Señor Alejandro», continuó Lupita, señalando las pastillas, «su madre no tiene demencia senil avanzada. Lo que tiene es una intoxicación inducida por la interacción de haloperidol y benzodiazepinas en dosis que, según este manual médico, están contraindicadas para pacientes geriátricos y causan confusión, delirio y letargo. Estos son los empaques que la señorita Vanessa tiró anoche en el despacho». Vanessa intentó reaccionar lanzándose hacia la mesa para quitar las cosas. «Es mentira. Esa india está loca. Los sacó de la basura para incriminarme. Alejandro, no la escuches. Es una resentida». Pero Lupita, con una calma aterradora, sacó su celular del bolsillo del delantal. «Las palabras se las lleva el viento, señorita, pero la tecnología no miente». Con un dedo firme, presionó el botón de reproducción y subió el volumen al máximo. La voz de Vanessa llenó el comedor, nítida y cruel, riéndose de la vieja loca y celebrando la fortuna que estaba a punto de robar. La grabación era clara, innegable y brutal. «Mañana firman la interdicción y en un mes la mando al asilo. Todo será nuestro». Las palabras resonaron en las paredes de la mansión como un veredicto final. El color desapareció del rostro de Alejandro, quien pasó de la confusión al horror en un segundo. El abogado, incómodo, comenzó a recoger sus papeles lentamente, entendiendo que el caso acababa de dar un giro de 180 grados. «Lo que viene te va a sorprender, y te aseguro que no querrás perderte la reacción de Alejandro. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna historia de justicia como esta». El silencio que siguió al final de la grabación fue más aterrador que cualquier grito. Alejandro se quedó petrificado, con la mirada clavada en el teléfono celular que aún reposaba sobre la mesa, procesando la magnitud de la traición. Vanessa, pálida como un papel, intentó balbucear una excusa incoherente, tartamudeando que todo era un montaje, una trampa de esa igualada para separarlos. Pero la máscara se había caído por completo, y lo que quedaba debajo era un rostro desfigurado por la ambición y la crueldad. El joven millonario levantó la vista lentamente, y en sus ojos ya no había amor ni duda, solo una furia fría y absoluta, la de un hijo que acaba de darse cuenta de que durmió con el enemigo. Sin decir una palabra, Alejandro caminó hacia su madre, quien lo miraba con ojos vidriosos, sin entender el alboroto. Le acarició el rostro con ternura, sintiendo la piel fría y el pulso débil provocados por los fármacos, y una lágrima de rabia pura rodó por su mejilla. Luego, se giró hacia Vanessa con una brusquedad que la hizo retroceder 2 pasos, chocando contra el aparador. «Lárgate», dijo Alejandro, en un susurro que retumbó en la habitación como un trueno. «Lárgate de mi casa, de mi vida y de la de mi familia ahora mismo, antes de que olvide que soy un caballero y llame a la policía para que te saquen esposada por intento de homicidio y fraude». Vanessa, al ver que su teatro se desmoronaba, dejó caer la fachada de niña buena. Su rostro se transformó en una mueca de odio puro. «¿Me vas a echar a mí por esta vieja decrépita que ya no sirve para nada y su sirvienta metiche?», gritó, revelando por fin su verdadera naturaleza venenosa ante todos. «Te estaba haciendo un favor, imbécil. Ibas a ser libre de cargar con ella». El abogado, viendo que la situación se salía de control y que él podía quedar implicado en un delito grave, recogió sus cosas a toda prisa y salió casi corriendo de la mansión, dejando a la mujer sola en su miseria moral. Alejandro no perdió más tiempo discutiendo. La tomó del brazo con firmeza, sin lastimarla, pero con la determinación de quien saca la basura, y la arrastró hasta la entrada principal. Lupita lo siguió de cerca, protegiendo a doña Elena con su cuerpo, manteniéndose firme como un roble en medio de la tormenta. Al llegar al portón, Alejandro abrió la puerta pesada de madera y señaló la calle. «No quiero volver a verte nunca más.
Si te acercas a mi madre o a Lupita, te juro que usaré cada peso de mi fortuna para asegurarme de que pagues en la cárcel lo que hiciste. Vanessa intentó mantener la altivez, arreglándose el cabello y lanzando una última mirada de desprecio a Lupita, murmurando insultos clasistas, pero la vergüenza era pública. Los vecinos, alertados por los gritos, se asomaban discretamente. Con un portazo definitivo que resonó en todo el barrio de Lomas, Alejandro cerró el capítulo más oscuro de su vida, dejando a la ambición desmedida fuera, en la banqueta donde pertenecía. Dentro, el aire pareció limpiarse al instante, y por primera vez en meses la casa volvió a sentirse segura. Alejandro regresó a la sala con los hombros caídos por el peso de la culpa, pero con el alma infinitamente más ligera tras haber expulsado el veneno de su vida. Se arrodilló frente al sillón donde descansaba su madre, y con una humildad que nunca antes había mostrado, tomó las manos callosas de Lupita entre las suyas, un gesto que rompió todas las barreras sociales que los separaban. Con la voz quebrada y lágrimas sinceras en los ojos, le pidió perdón, no como un patrón a su empleada, sino como un hombre agradecido a su salvadora. Perdóneme, Lupita, perdóneme por haber dudado de usted, por haber estado tan ciego ante la maldad que tenía enfrente. Gracias a su valentía y a su inteligencia, hoy todavía tengo madre. En ese momento, en esa sala lujosa, el valor del dinero se volvió insignificante frente a la grandeza del espíritu humano. Con el paso de las semanas, y bajo los cuidados amorosos y los remedios naturales de su tierra, que Lupita preparaba con tanto esmero, doña Elena recuperó su lucidez y su alegría de vivir. El color rosado volvió a sus mejillas y la fuerza a sus piernas, desintoxicada por completo de la química dañina que casi la destruye. La mansión dejó de ser un lugar frío y hostil para convertirse nuevamente en un verdadero hogar, lleno de risas, de paz y del reconfortante aroma a café de olla y pan recién horneado. Alejandro, escarmentado por la dura lección que le dio la vida, aprendió a valorar a quienes realmente lo rodean con sinceridad, entendiendo finalmente que ninguna maestría en negocios enseña lo que Lupita sabía por puro instinto, que la lealtad no se compra con sueldos, se cultiva con respeto. Aquel día inolvidable, todos aprendieron que la verdadera nobleza no se demuestra con apellidos rimbombantes, ropa de diseñador o títulos universitarios colgados en la pared, sino con la integridad de un corazón honesto dispuesto a defender la verdad aunque le tiemblen las piernas de miedo. Lupita, la mujer humilde de origen campesino, a quien muchos miraban por encima del hombro, demostró ser la más rica de todos en valores, dignidad y coraje, salvando a una familia entera que estaba al borde del abismo por culpa de la codicia desmedida y las falsas apariencias. A veces, los ángeles de la guarda no tienen alas blancas ni tocan arpas celestiales. A veces, llevan un delantal de trabajo puesto, huelen a hierbas del campo y limpian en silencio lo que otros ensucian con su arrogancia y soberbia. Nunca subestimes a nadie por su apariencia, su origen o su trabajo, porque podrías estar despreciando a la única persona que te tendería la mano lealmente, cuando todos los demás te den la espalda por interés. La verdadera riqueza está en lo que se es, no en lo que se tiene. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia sobre el valor de las personas y el respeto a nuestros mayores? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión profunda. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar en alguien especial, compártela ahora mismo con tus amigos y familiares o con alguien que también necesite escuchar este mensaje urgente de humildad y justicia. Nos vemos en la próxima historia.